Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En la clase anterior iniciamos con la unidad 3, que trata sobre los métodos activos de aprendizaje significativos y las técnicas de presentación oral. En la clase anterior vimos las distintas técnicas de presentación oral individual. En la unidad 3 iniciamos con las técnicas de participación oral individual. Y en la clase anterior estuvimos viendo que esta técnica de participación individual existen tres tipos de ellas, que es la charla, la conferencia y el discurso. Estuvimos hablando sobre la charla. ¿Qué es la charla? Reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. ¿Cuál es uno de los objetivos de la charla? Transmitir la información, crear un estado mental o punto de vista. Algunas de sus características es que es informal, el tono de conversación es ameno, el público puede interrumpir para hacer preguntas y el expositor puede hacer preguntas al público. La charla no debe durar más de 1 hora. El expositor puede desplazarse por el estrado o la sala. El día de hoy vamos a desarrollar dos de las técnicas de participación oral individual, que es la conferencia y el discurso. ¿Qué es la conferencia? Reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra proporciona. ¿Cuáles son sus objetivos? Presentar información de manera formal y directa, plantear información especializada, identificar una problemática general o un aspecto de esta, motivar a un grupo, compartir las experiencias de una persona, proporcionar información experta con continuidad. ¿Cuáles son las características de la conferencia? Es una técnica formal. La comunicación durante la exposición se da en un solo sentido. Los oyentes, al final de la exposición, pueden hacer uso de la palabra en forma oral o escrita, aclarar puntos, dudas o hacer un planteamiento distinto. El expositor puede hacer uso de ayudas audiovisuales. El expositor puede desplazarse por el estrado. La exposición no debe de sobrepasar de la 1 hora ni ser menor de 20 minutos. Para organizar una conferencia se deben llevar algunos puntos en consideración. Requiere de preparación por parte del expositor. Se inicia saludando brevemente al auditorio. Al finalizar la exposición, el conferencista debe indicar al público que pueden hacer preguntas. Algunas recomendaciones a la hora de organizar una conferencia. Los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con respecto al determinado tema. Se desea transmitir información a grupos grandes. Dan a conocer políticas o procedimientos que deban ser puestos en vigor inmediatamente. No se dispone de tiempo para preparar la información en forma escrita. Hay disposición de personas expertas que poseen información de importancia y que tienen aptitud y deseos de impartirla. Ahora vamos a ver la última técnica de presentación oral individual, que es el discurso. ¿Qué es el discurso? Es el razonamiento oral persuasivo de alguna extensión dirigido a un público por una sola persona. ¿Cuáles son las características del discurso? Es formal, debe llevar encabezamiento, saludo inicial o colectivo en orden jerárquico. El hablante requiere ser presentado por otro individuo. Generalmente, el expositor se mantiene en un solo lugar. No deben utilizarse ayudas audiovisuales. Los gestos deben ser muy significativos.
Algunos puntos a llevar en cuenta a la hora de organizar un discurso. Redactar el discurso con anterioridad. La introducción debe reunir 3 condiciones, que son captar la atención, asegurar el favor y el respeto hacia el orador, preparar al auditorio. Algunas recomendaciones a la hora de dar un discurso. De acuerdo con la circunstancia, el expositor puede iniciar su discurso haciendo referencia al tema o a la ocasión, formulando una pregunta retórica, presentando una declaración sorprendente, citando una frase o el fragmento de un texto. El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del público. Para finalizar el discurso, es necesario fijar la atención del auditorio en el tema central y el propósito del discurso. En la actividad 6 tienen una serie de enunciados para completar, referente a las 2 técnicas que desarrollamos hoy, que es la conferencia y el discurso. También tienen disponible en la plataforma de la institución el material de lectura y el material audiovisual. Van a leer su material de lectura y en base a su material de lectura y al material audiovisual van a completar su guía de actividades. Una recomendación muy importante es que al momento de completar su guía de actividades, verifiquen bien qué es la solicitud que les hace la guía de tareas y en base a esa solicitud completan los ítems. Cualquier duda que tengan referente al material, a la guía de actividades o alguna otra consulta que quieran hacer, pueden hacer en la parte de foros en la plataforma disponible en la página web de la Facultad de Filosofía.